en sus exposiciones y que era prácticamente la introducción a lo que teníamos que revisar, que es el funcionamiento de la sociedad anónima, cómo la sociedad anónima funciona. Y para el efecto de analizar esta materia, nosotros vamos a dividir este funcionamiento en tres aspectos distintos. Lo que dice relación con los órganos de administración y de gestión de la sociedad anónima primero. Después vamos a revisar lo que son los órganos de decisión y donde están representados los dueños o los accionistas de la sociedad anónima. Y finalmente los denominados órganos de control de la sociedad anónima, que pueden ser órganos de control interno o externo. Y en el caso de los externos, además, pueden ser órganos de control de la sociedad anónima y de la confianza de los accionistas, o eventualmente órganos de control de carácter público, como podría serlo la Comisión de Mercado Financiero o las superintendencias cuando corresponda. De manera que vamos a dividir el análisis del funcionamiento de la sociedad anónima básicamente en tres grandes grupos. Lo que es la administración propiamente tal, y donde vamos a estudiar el directorio o consejo de administración. En el derecho comparado se habla también de consejo de administración. Nosotros hemos seguido en este sentido, y como lo hemos planteado ya en algunas oportunidades, la legislación anglosajona, fundamentalmente la norteamericana, que habla de directorio y no de consejo de administración, pero en Europa van a encontrar que comúnmente se habla de consejos de administración. Bien, entonces veamos cuál es el sistema de administración que tiene la sociedad anónima y cuáles son los órganos de administración que la sociedad anónima presenta. Básicamente, el órgano por excelencia de administración es el directorio, sin perjuicio que el órgano ejecutor o los órganos ejecutores de los acuerdos del directorio son en realidad la administración propiamente tal, que puede ser un administrador, que puede ser un gerente general, que puede ser un gerente general y varios gerentes por área, de manera que ellos son órganos ejecutores de los acuerdos que adopta finalmente el directorio. De manera que vamos a estudiar primero el directorio o consejo de administración de una sociedad anónima, y hace referencia, y nosotros cuando analizamos el artículo primero de la ley 18.046, veíamos que una de las características propias de la sociedad anónima era precisamente que era administrado por un directorio esencialmente revocable. Don Carlos, usted tiene a mano su ley 18.046, ¿podría recordarnos el concepto de sociedad anónima del artículo primero? Sí, profesor, de inmediato. Artículo primero. Dice así. La sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables solo por sus respectivos aportes y administrada por un director integrado por miembros esencialmente revocables. La sociedad anónima es siempre mercantil. ¿Cómo? Está bien, sí, lo importante del concepto que usted nos dio en la primera parte. Bien, efectivamente, entonces estamos hablando de que la administración en la sociedad anónima recae en un directorio. Y la característica de este directorio es que es esencialmente revocable. Ahora, la designación de ello es temporal, pero eso no significa que, en definitiva, los directorios no se puedan renovar permanentemente en el tiempo, pero hay que cumplir con la exigencia legal de que, en definitiva, la duración del directorio debe estar fijada en el estatuto social o eventualmente en forma supletoria en la ley, en cuyo caso todos los años debe proceder a designarse el directorio. Ahora, lo que es común y habitual es que los directores permanezcan en el directorio de acuerdo al cumplimiento de su función en forma habitual, y se vayan reemplazando de a uno o de a pocos. Ahora hay que tener presente que en los directorios debe tener cabida además la representación de las minorías de los accionistas. Por lo tanto, la idea de la conformación del directorio es que es elegido por la junta de accionistas, pero representa a todos los sectores porque en definitiva se eligen en una sola votación
donde todos los candidatos terminan siendo elegidos los que obtengan en realidad las más altas mayorías para llenar el cupo de directores que la sociedad tenga. Y de esa manera se garantiza de que efectivamente las minorías puedan también estar representadas en el directorio. Eso hace también que cuando se revoque el directorio no se puede revocar a alguno de los directores en forma particular, sino que la revocación del directorio es completa. Eso no significa que, en definitiva, alguno de estos directores que haya sido revocado no pueda ser reelecto nuevamente para integrar el nuevo directorio. Lo único que significa es que el directorio, cuando se revoca completo y se debe elegir completo. Eso permite, en todo caso, que algunos de los directores que han sido revocados puedan nuevamente ser, en definitiva, designados en el carácter de tal. ¿Cuántos miembros tiene un directorio? Bueno, esto es variable, y es variable porque la ley establece el mínimo de directores que tiene que tener un directorio, pero no establece el número fijo que debería tener. La ley establece que los mínimos de los directorios, dependiendo del tipo de sociedad anónima, son de 3, 5 o 7. 3 cuando se trata de sociedades anónimas cerradas, de 5 y 7 cuando se trata del resto de las sociedades anónimas, ya sea sociedad anónima abierta o sociedad anónima de régimen especial. Ese número puede ser mínimo 5, mínimo 7, dependiendo del tamaño de la sociedad anónima, se requiere un mínimo de mayores directores. Sin embargo, es el estatuto social el que por regla general fija el número de directores. Cuando se trata de sociedades anónimas de gran tamaño, la regla general es que el número sea incluso superior a 7. También podemos decir que como regla general es frecuente que en las sociedades anónimas cerradas pequeñas el número de directores es el mínimo. Por lo tanto, vamos a tener sociedades anónimas con 3 directores, que es el mínimo que exige la ley para estos efectos. Bien, de tal manera entonces que en definitiva el número de directores, ya hemos dicho, es variable. Lo que sí tienen que tener presente es que el legislador ha señalado que tienen que tener un mínimo dependiendo en definitiva del tipo de sociedad anónima. Si la sociedad anónima es cerrada, ya dijimos 3 mínimos, y es habitual de que efectivamente las pequeñas sociedades anónimas tengan un número de directorio consagrado, incluso en este caso en el estatuto social, de 3 directores. No necesariamente, si bien es cierto, el legislador opta por contemplar números impares de directores, la verdad es que esta no es una exigencia de carácter legal. Por lo tanto, el número de directores puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el funcionamiento del directorio requiere de la mayoría de los directores. Es decir, para que pueda sesionar el directorio, la mayoría de los directores tiene que estar presentes. En el caso de que se trate, en definitiva, de 3 directores, 2 a lo menos deberían estar presentes. Y con 2 se puede adoptar acuerdos. Y normalmente se resuelve las diferencias que pudieran haber en el caso de disparidad de voto, entregándole en definitiva el voto dirimente al presidente del directorio. De manera que quien preside normalmente la sesión de directorio tiene voto dirimente para decidir en caso de empate. Esto entendiendo que no siempre va a haber número impar de directores presentes. Y además es necesario tener presente también de que en el caso, por ejemplo, que sean 7, con 4 directores se puede funcionar, y por lo tanto efectivamente se podría adoptar acuerdos por parte del directorio. El directorio es un órgano colegiado, por lo tanto, para que se adopten acuerdos debe funcionar como tal, debe estar integrado con los quórums que señala en definitiva la ley, y los acuerdos deben adoptarse también por mayoría, salvo que hubiera empate y que hubiere establecido en el estatuto social que el voto dirimente lo tiene el presidente del directorio. Bien, ¿qué otra cosa es importante con respecto al directorio? Hablar un poco de cuáles son las facultades que tiene este directorio. El directorio es quien administra la compañía
y por lo tanto, en definitiva, salvo que existan limitaciones a las facultades de administración y que se haya radicado alguna de estas facultades exclusivamente en la Junta de Accionistas, en general el directorio tiene todas las facultades para administrar. Y atendida a esta circunstancia, que tiene todas las facultades para administrar, el directorio es quien en definitiva va a ejercer la administración de la compañía. Eso porque la Junta de Accionistas, normalmente por el volumen de personas que la integran, difícilmente podrían tener una administración directa de la compañía. Es cierto que a veces se le reserva ciertas facultades de manera tal que el directorio no puede adoptar acuerdos respecto de algunas materias sin tener en el fondo la aprobación de la Junta de Accionistas. Así, por ejemplo, podría reservarse que para acordar la venta de los bienes raíces, por ejemplo, de la compañía, se requiera de aprobación de la Junta de Accionistas. También podría establecerse, por ejemplo, que cuando la compañía se encontrara en situación de comprometer, en definitiva, un monto superior al 10%, al 15%, lo que se determine, del capital de la misma, debe requerir acuerdo de la Junta de Accionistas. Volvemos a hacer presente que por regla general los directorios, salvo en las sociedades anónimas cerradas, no son accionistas de la compañía, sino que son profesionales de la administración o del tipo de actividad que realiza la compañía. Así, por ejemplo, si la compañía realiza, por ejemplo, actividades de construcción y montaje, es posible que en su directorio existan ingenieros de diferentes áreas. Si muchas veces en los directorios hay economistas, abogados, ingenieros comerciales, etc. Es decir, se trata normalmente de una administración de carácter técnica más que de una administración por los propios accionistas. De manera que, mirado desde ese punto de vista, entonces, el directorio es quien va a administrar con amplias facultades la compañía, pero indudablemente que tiene la obligación de rendir cuenta a quienes son los dueños de la compañía, en este caso los accionistas. El directorio de la sociedad anónima es quien representa judicial y extrajudicialmente a la compañía. Y por lo tanto, entonces, la representación le corresponde al directorio, sin perjuicio de que, conforme a las normas procesales que ustedes conocen, el gerente de una sociedad anónima tiene la representación judicial de la sociedad, conforme, en definitiva, a las disposiciones de carácter procesal. Por lo tanto, hay que tener presente de que, si bien es cierto, la representación judicial y extrajudicial le corresponde al directorio, y serían ellos quienes en definitiva tendrían que ser emplazados y comparecer, hay una norma especial para facilitar en definitiva la intervención de la sociedad anónima en juicio, y esa norma especial es que se le entrega en definitiva la representación judicial al gerente de la compañía o al gerente general según corresponda, para efectos de que se facilite en el fondo la intervención judicial de la sociedad anónima. Como segunda cuestión, el directorio es quien decide respecto del cumplimiento del objetivo social. Así, el directorio es quien adopta las políticas de funcionamiento, decide en definitiva las actividades que se van a realizar y va a tener todas y cada una de las facultades que el propio estatuto de la sociedad les confiera al directorio. Y con las limitaciones también, por supuesto, que en este caso se hayan establecido en el estatuto, en cuyo caso normalmente la reserva se hace para que una junta ordinaria o una junta extraordinaria de accionistas se pronuncie respecto de esas materias. Como tercera cuestión, los directores tienen obligación de información tanto para tomar conocimiento de las actividades de la compañía y exigirle, por ejemplo, a los ejecutivos, a los altos ejecutivos de la compañía que le informen respecto de la situación del funcionamiento de la sociedad anónima, pero también tienen una obligación de información para con los accionistas, y por lo tanto tienen que informarle a los accionistas en su oportunidad en las reuniones de juntas de accionistas, sean ordinarias o extraordinarias, del funcionamiento de la sociedad anónima, sin perjuicio que además anualmente, en forma obligatoria, tienen que poner en conocimiento los accionistas el estado y situación general de la compañía,
principalmente los estados financieros de la compañía de cada ejercicio comercial anterior. Todo ello debe ocurrir dentro del primer cuatrimestre de cada año, es decir, en el mismo periodo en que debe efectuarse la presentación de los informes económicos para los efectos de la determinación del impuesto a la renta. El directorio, en términos generales, cuando nosotros queremos determinar cuáles son sus facultades y cuáles son en realidad las limitaciones que se le establecen al directorio, la primera regla es que tenemos que revisar el estatuto social. Es en el estatuto social donde podrían haber, en definitiva, modificaciones respecto a sus facultades, porque la ley establece que las más amplias facultades de administración le corresponden, en definitiva, al directorio, lo que no quita que los accionistas, por el estatuto social, pudieran haber restringido estas facultades de administración. Ahora, el directorio puede delegar sus facultades, puede delegarla en algún director, pero solo lo puede hacer para materias particulares. Por ejemplo, encargarle que una determinada negociación con una determinada empresa que están realizando la pueda realizar uno solo de los directores. Puede delegar también en sus altos ejecutivos, por ejemplo, en el gerente general o en algún gerente de alguna área específica, el gerente comercial, el gerente de operaciones, etc. Habitualmente también hay delegaciones del directorio en algunas materias en los asesores jurídicos, principalmente en los abogados de la compañía. Así, por ejemplo, para reducir a escritura pública, muchas veces los acuerdos, tanto del directorio como los acuerdos de la Junta Ordinaria o Extraordinaria Accionista, es frecuente que se delegue la facultad de reducir a escritura pública en los abogados. Pero también es posible que se le encomienden otras actividades en las que se le delega la facultad. O, por ejemplo, se le delegue la facultad de representar judicialmente a la compañía a los abogados de la misma. De tal manera que es posible entonces delegar parte de las facultades que tiene, pero solo para materias y actividades puntuales y concretas. No es posible delegar completamente la administración del directorio ni en un director, ni tampoco en realidad en altos ejecutivos de la compañía. Eso porque la responsabilidad de administrar es del directorio como órgano colegiado y por lo tanto no la puede delegar en términos absolutos. ¿Cómo funciona el directorio de la sociedad anónima? Bueno, funciona en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias normalmente están fijadas y se verifican en los tiempos que se han determinado en los estatutos o por acuerdo del directorio. Así, por ejemplo, puede haber reuniones ordinarias de directorio todos los días martes. Y todos los días martes, entonces, el directorio se reúne para tratar las materias habituales. Sin embargo, también puede haber un funcionamiento extraordinario en que se convoque, en definitiva, a una sesión de directorio para tratar de determinadas materias. Esto puede ocurrir por distintas razones. Puede haber requerimiento, por ejemplo, de la Comisión de Mercado Financiero para que se reúna el directorio para tratar algunas materias que le indique la Comisión de Mercado Financiero y que tengan relación con las facultades de control y fiscalización que la misma tiene. Pero también podría, en definitiva, requerirse una sesión extraordinaria del directorio a petición de la mayoría de los directores. Si los directores estiman que es necesario reunirse, aun cuando en definitiva el presidente del directorio no lo estime de esa manera, pueden solicitarle efectivamente y forzar una reunión extraordinaria de directorio. Normalmente el que convoca a las reuniones ordinarias o extraordinarias de directorio es el presidente del directorio. Ahora, normalmente cuando se trata de reuniones ordinarias de directorio, las convocatorias quedan efectuadas en la reunión anterior, de manera que no es necesario efectuar comunicaciones para las reuniones ordinarias de directorio, porque esta convocatoria primero está fijada en el procedimiento general que haya adoptado el directorio o en los estatutos de la compañía, y por lo tanto entonces las sesiones de directorio o en forma ordinaria se verifican en las fechas y oportunidades que se han fijado. Y normalmente la convocatoria para la siguiente sesión ordinaria del directorio se hace en la última sesión respectiva. En cambio, las sesiones extraordinarias sí tienen que ser notificadas. La idea es que para que pueda reunirse el directorio, estas notificaciones deben hacerse en forma. La regla general es que las notificaciones se hagan
mediante la forma que haya determinado el directorio y que sea una comunicación efectiva a los directores. Tiene que hacerse con un plazo prudente para los efectos de que puedan efectivamente los directores estar presentes en las sesiones respectivas. Este plazo no puede ser inferior a 24 horas siempre que la notificación haya sido efectuada mediante una notificación personal al director y a través de notario. Es decir, si la citación es notarial, se pueden reducir los plazos hasta incluso 24 horas de anticipación. Ahora, válidamente el directorio en todo caso se puede reunir igual si están presentes todos los directores, aunque no se hayan observado los plazos de anticipación para la citación, en la medida en que todos los directores concurran. Por ejemplo, hoy día, si se cita a una sesión extraordinaria de directorio para hoy día en la tarde, les comunican a todos los directores, incluso en forma telefónica o por correo electrónico o por WhatsApp o por cualquier medio que se haya acordado, y ocurre que todos los directores concurren. En ese caso, el plazo de anticipación para realizar la reunión no es requisito esencial. Solo es requisito esencial si alguno de los directores no puede concurrir a esa convocatoria. Pero si todos los directores concurren, la reunión se verifica válidamente conforme, en definitiva, a la citación efectuada por cualquier vía en la medida que todos los directores estén presentes. ¿Cómo funciona en materia de acuerdos y de quórum el directorio? Las funciones de director, primero, no son delegables. Por lo tanto, la función general como director, es cierto que el directorio puede delegar algunas situaciones particulares en las personas que ya hemos señalado, pero la función de director yo no la puedo delegar. A veces en algunos directorios existen directores reemplazantes que pueden integrarse, en definitiva, cuando falte el director titular. Este director suplente, entonces, es designado oportunamente, existe y se designa un suplente para cada director, de manera tal que entonces está asociado el director titular con el director suplente. Si falta el director titular, le comunica al director suplente: yo no puedo estar en tal sesión, y por lo tanto puede concurrir el director suplente. No todas las sociedades anónimas tienen este procedimiento de designar directores suplentes. No es una cuestión frecuente, pero por si ustedes lo vieran, efectivamente podría ocurrir que existan designaciones de director suplente para reemplazar al director que no puede asistir, en definitiva, a las sesiones de directorio. Ahora es responsabilidad del director titular comunicarle a su suplente que él no puede asistir para que esté presente el director suplente, y quien asume en ese caso la función con las mismas obligaciones que si se tratara del director titular y las mismas responsabilidades por lo demás. Bien, ¿qué obligaciones tienen los directores de una sociedad anónima? Lo primero que tienen es que yo les dije que son administradores, pero por cuenta de los dueños de la compañía, que son los accionistas. Por lo tanto, tienen una obligación que es rendirle cuenta de su actividad y de su función a la junta de accionistas. Y por lo tanto, tienen que informarles lo que han hecho obligatoriamente una vez al año en la junta ordinaria de accionistas del primer cuatrimestre de cada año, y donde se le informa todo lo que ha ocurrido durante el año comercial anterior. Debe además el director obligatoriamente colocar en conocimiento tanto del directorio como eventualmente de la junta de accionistas la situación de inhabilidad que pudiera afectarle al director por tener interés el mismo en algunas operaciones de la sociedad. De tal manera que si eventualmente hubiere algún interés particular o de algunas personas vinculadas al director que tengan interés en las operaciones de la compañía, es necesario que éste le informe al directorio y eventualmente también a la junta de accionistas para que ésta pueda adoptar los mecanismos de reemplazo, inhabilitarlo o reemplazarlo si fuere necesario. En tercer lugar, debe cumplir con formalidades que le exige la ley para los casos de disolución. Fundamentalmente son de carácter informativo, es decir, debe informar en los casos de disolución tanto a los accionistas como a los órganos de fiscalización y control público que pudieran tener injerencia en las actividades de la compañía.
A los directores les corresponde participar en la primera sesión del directorio en la designación del presidente del directorio. Si bien es cierto, la norma pareciera ser que esta es una decisión exclusiva de los directores y que se adopta en definitiva en la primera reunión del directorio cuando se constituye el nuevo directorio, y pareciera darle mucha libertad en definitiva a esta designación, hay que tener presente que esta libertad no es tal, porque en realidad los directores se deben a los accionistas que los han elegido y por lo tanto, en definitiva, los accionistas mayoritarios son los que definen en el fondo quién va a ser el presidente de la compañía. Y eso porque el presidente del directorio además tiene como función principal el ser presidente de la compañía, es decir, presidente del directorio y presidente de la compañía por ende. Por lo tanto, normalmente quienes designan en realidad, si bien lo hacen a través de los directores que se han elegido, son en realidad los accionistas mayoritarios que tienen el control de la misma compañía. De manera que el presidente del directorio, si bien es cierto, lo eligen los directores por votación, lo más probable es que los directores elegidos se alineen conforme a la mayoría y a los intereses de la mayoría y elijan en definitiva a quien quieran como presidente del directorio, los accionistas mayoritarios de la compañía que tienen el control de la misma. Al directorio además le corresponde la designación del gerente general o de los gerentes en caso que exista más de un gerente en la compañía. El gerente es de confianza del directorio, así como el directorio es de confianza de la junta de accionistas, el gerente es de confianza del directorio y puede ser removido por el directorio cuando lo estime conveniente por la pérdida de la confianza que en definitiva el directorio tenga en el mismo. El gerente normalmente es un ejecutivo de alto nivel que va a responder en definitiva a las necesidades de la compañía de tener en definitiva a un gerente general con características profesionales específicas. Y además, ¿por qué es de confianza del directorio? Porque es él el ejecutor de las decisiones del directorio. Por lo tanto, el que decide es el directorio y el que tiene que ejecutar esas decisiones es, en definitiva, el gerente general o los gerentes de área respectiva. El directorio, además, tiene la facultad de convocar a las juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas. Es cierto que al final el quien ejerce la convocatoria es el presidente del directorio, pero el acuerdo lo podría eventualmente tomar el directorio y el directorio en sesión respectiva decidir que se cite a una junta ordinaria o extraordinaria de accionistas según corresponda para tratar aquellas materias que sean de competencia de cualquiera de los dos tipos de junta de accionistas. Hay algunas que son de competencia de la junta ordinaria de accionistas y otras que son de competencia de la junta extraordinaria, como vamos a ver en definitiva en su oportunidad. Otra obligación del directorio es guardar reserva de aquellas materias que conozca al interior del directorio. Les hemos dicho que el directorio es un órgano colegiado y por lo tanto funciona como órgano colegiado. Y en esas sesiones del directorio puede tomar conocimiento el director de diversas materias que dicen relación en definitiva con el interés particular de la compañía. El divulgar indudablemente ese conocimiento que tiene podría perjudicar a la compañía, razón por la cual existe una obligación expresa contemplada en definitiva en la ley 18.046 que obliga a los directores a mantener en reserva lo que se discuta en definitiva en el directorio, porque en definitiva estamos hablando de conocimientos de carácter privilegiado sobre el funcionamiento de la compañía que podría afectar los intereses de la misma. Los directores de la sociedad anónima además están obligados a proporcionar informaciones, por un lado informaciones a la junta de accionistas, ya sea ordinaria o extraordinaria, al mismo directorio cuando sea necesario, y además están obligados a entregar información a los órganos públicos de fiscalización y control de las sociedades anónimas, generalmente la Comisión de Mercado Financiero, de tal manera que ellos están obligados a entregarle la información que requieran estos órganos dentro del ámbito de las facultades que los mismos tienen. Los mismos estarían obligados, sin perjuicio de eso, y que si bien es cierto no es en el ámbito propio
de las actividades de la compañía a entregar información, por ejemplo, que le pudiera requerir el Ministerio Público o los tribunales de justicia. Adicionalmente, el legislador ha establecido algunas prohibiciones que afectan a los directores. Y estas prohibiciones dicen relación en el entendido de que los directores son principalmente un órgano de carácter profesional que administra la compañía. Hay que tener cuidado porque eso no quita ni pone que eventualmente pudiera ser parte del directorio quienes tengan además la calidad de accionistas. Ahora, frente a eso hay algunas prohibiciones que podrían ser discutibles cuando los directores, además de ser en definitiva directores, tengan la calidad de accionistas, porque no hay una norma legal que lo prohíba. Sí hay normas legales que establecen incompatibilidades entre el cargo de director y de gerente general, pero no o incluso de algunas otras profesiones cuando son empleados de la compañía. Pero no necesariamente hay incompatibilidad entre un accionista y el director de una compañía. De hecho, muchos accionistas a veces son efectivamente directores de las compañías que los mismos tienen acciones. Pero la primera limitación, por ejemplo, que es importante tener presente, es que los directores no pueden proponer modificaciones a los estatutos y acordar emisiones de valores o adoptar políticas que no tengan en vista el interés social, es decir, el interés general de la compañía. En otras palabras, no podría el director plantear situaciones que fueran en beneficio personal exclusivamente o de terceros que estuvieran vinculados con el mismo, porque eso iría contra el interés general de la compañía. Hay que recordar que ellos administran por cuenta de los accionistas, que son los dueños. Por lo tanto, se deben a los accionistas. Y aun cuando este fuera accionista, indudablemente que no podría plantear situaciones que fueran en beneficio particular del mismo y no en beneficio de todos los accionistas. Eso hay que tenerlo presente. En todo caso, si es que algún director tuviera la calidad de accionista, tiene que velar primero por el interés societario y después podría preocuparse de los intereses particulares, y si no, tiene que prescindir de la calidad de director. En segundo lugar, está impedido de obstaculizar investigaciones que estén destinadas a establecer responsabilidades que el director pudiera tener, en definitiva, en la administración de la compañía o eventualmente de altos ejecutivos de la misma, principalmente del gerente general. Hay que recordar que el gerente general es de confianza del directorio y por lo tanto el directorio es responsable por aquellas desviaciones que eventualmente pudiera tener el gerente general. Y por eso es que, claro, podría ser que cuando se esté investigando la conducta del gerente general, algunos directores, como son responsables por la designación del mismo y por no haberlo removido siendo de su confianza, pudieran pretender obstaculizar investigaciones que estuvieran destinadas a establecer responsabilidades de carácter administrativo, incluso civil y eventualmente penal del gerente general de la compañía. Por otro lado, los directores no pueden tampoco instruir, dar órdenes, inducir, seducir, en definitiva, a los ejecutivos y dependientes, a los inspectores de cuentas, a los auditores o a otros que intervengan en el control y fiscalización de la compañía para rendir cuentas irregulares, presentar información falsa y ocultar información a los accionistas. Aquí esto tiene que ver un poco con lo que en definitiva sus compañeros nos planteaban con la situación de Enron y con la situación eventualmente de la Polar en Chile, en que efectivamente los directores, que eran directores profesionales de ambas compañías, no velaron por el interés de la misma y de los accionistas que eran sus dueños, sino que principalmente velaban por sus propios intereses para poder distribuir en definitiva bonos y premios que no les correspondían. Por otro lado, no pueden ellos presentar cuentas irregulares tampoco a quien corresponde, ya sea a los accionistas, ya sea en definitiva al directorio o ya sea en definitiva a los órganos de fiscalización y control, porque en definitiva incurren en este caso en conductas que están en definitiva sancionadas.
y la provisión, por lo menos de carácter legal, en forma expresa existe. Cuestión distinta es qué tipos penales eventualmente vamos a configurar en estos casos. Tampoco pueden los directores tomar dinero o bienes de la sociedad en provecho propio o de algunos parientes que eventualmente se vean beneficiados respecto, en definitiva, de estos bienes o del capital de la compañía. Incluso no podrían obtener créditos de la sociedad sin una autorización expresa del directorio que tome conocimiento previamente de que hay un interés personal del director, ya sea directo o a través de sus parientes, en este caso, para obtener en definitiva estos beneficios. Por lo tanto, los directores tienen que tener cuidado en tener una conducta que no pueda ser reprochable a este respecto. Tampoco pueden utilizar las oportunidades comerciales que ellos hayan tomado conocimiento en virtud de los cargos de director que los mismos desempeñan. Imagínense que en el directorio se discute determinadas actividades económicas que va a realizar la empresa con el objeto, en definitiva, de obtener ciertos beneficios económicos y que tiene que ver con el conocimiento de información privilegiada, y en este caso la utiliza en beneficio propio o en beneficio de personas vinculadas para que obtengan el provecho económico que eventualmente la compañía podría estar intentando obtener, o de aprovecharse incluso para que conjuntamente con la compañía obtener beneficios económicos directos y personales en actividades y operaciones de la compañía. En la medida en que aproveche esa información privilegiada para obtener esas ventajas económicas, está prohibido y por lo tanto es una conducta reprochable. Por otro lado, los directores no pueden practicar ninguna actividad de carácter ilegal o contraria a los estatutos que perjudique el interés de la compañía y en ese caso entonces deberían ellos o inhabilitarse para el conocimiento de las materias propias de que se trate, colocar además la información en conocimiento del directorio y si es necesario colocarla en conocimiento de la Junta de Accionistas para que decida el reemplazo del director respectivo. Ahora, la responsabilidad de los directores por infracción a estas prohibiciones es de diverso tipo. En algunos casos la responsabilidad es de carácter administrativo, en otros casos dará lugar a responsabilidades de carácter civil y finalmente hay responsabilidad de carácter penal al respecto. Por lo tanto, en definitiva, en todos estos casos podría derivarse responsabilidad administrativa y ser sancionado en definitiva en cuanto a sus conductas. Ojo, porque los directores son sancionados con cargo a su patrimonio personal. Por lo tanto, perfectamente la Comisión de Mercado Financiero podría imponerles multas que tendrán que desembolsar ellos y no la compañía, sino que son multas con cargo en definitiva al patrimonio personal del director. Así que cuidado con los que eventualmente en su oportunidad pretendan ser directores de una sociedad anónima, porque si son directores de una sociedad anónima tienen que observar dichas normas, porque podrían estar afectos a la imposición eventualmente de multa y tener que responder con su peculio personal y no con el patrimonio de la sociedad o compañía que ustedes representan por las conductas que hubieran tenido a este respecto. Y además porque eventualmente en los casos en que efectivamente puede haber perjuicio de carácter económico, perfectamente se podría dirigir una demanda de indemnización de perjuicio en contra de lo mismo y también van a tener que responder con su patrimonio personal. Y finalmente, en el caso de que estas conductas constituyan hechos penales, indudablemente van a tener que responder personalmente de esa responsabilidad penal que eventualmente se podría derivar como consecuencia de las medidas o conductas adoptadas en el ejercicio, en definitiva, del encargo que se le ha formulado como administrador de una sociedad anónima. Es importante tener presente, además, que hay ciertas presunciones de responsabilidad de los directores y por eso es que hay que tener presente las obligaciones que los mismos tienen y además hay que tener presente ciertas conductas que podrían ser constitutivas y dar lugar a esa responsabilidad cuando ustedes en carácter de directores omitan obligaciones que establece la ley o que establece en definitiva el reglamento respectivo.
Y además hay responsabilidades que en este caso se van a presumir y se presume la culpabilidad, de manera tal que el peso de la prueba de acreditar que no tienen ninguna responsabilidad les corresponde a ustedes. Así, por ejemplo, cuando la sociedad no llevare los libros o registros en forma ordenada y conforme a las exigencias legales, llevan los libros de contabilidad, los registros de las operaciones que las mismas realizan, y que eventualmente podrían dar incluso lugar a tipos penales en los que eventualmente podría haber persecución de carácter tributario. Cuidado, porque efectivamente la responsabilidad de los directores en el carácter de administradores podría radicarse incluso en el directorio, o bien cuando se repartieran dividendos provisorios cuando en realidad habían pérdidas acumuladas. Nosotros hemos dicho que solo es posible distribuir en definitiva las utilidades que se generen. Si una sociedad anónima no tiene utilidades para distribuir, no puede haber distribución de dividendos, porque en definitiva se está aparentando que efectivamente la sociedad ha generado utilidades cuando en realidad no las ha generado, y los accionistas podrían estar tranquilos porque ven que hay dividendos provisorios que se están distribuyendo y que por lo tanto la gestión ha sido exitosa, cuando en realidad las operaciones del periodo comercial respectivo han generado pérdidas y no utilidades. Lo mismo ocurre cuando la sociedad ocultare bienes o reconozca deudas que no son efectivas, pero las reconoce, o bien cuando simulare enajenaciones en perjuicio de los acreedores. En este caso hay presunción de responsabilidad del directorio. El directorio no podía desconocer que se estaban ocultando bienes, que se estaban reconociendo deudas que no eran efectivas o que se habían efectuado enajenaciones simuladas. El directorio es quien administra y por lo tanto el directorio debe saber qué es lo que está ocurriendo en el manejo de la compañía. También esta responsabilidad se presume cuando los directorios obtengan beneficios en forma indebida, ya sea directamente o a través de otra persona, sea esta natural o jurídica, de manera que, claro, si aquí además se le causa un perjuicio a la sociedad y obtienen beneficio económico los directores, ya sea directamente o a través de interpósita persona, natural o jurídica, indudablemente que tenemos que presumir que estos directores en realidad no han actuado en forma correcta y podría haber en este caso maniobras de carácter fraudulento. Y al haber maniobras de carácter fraudulento, la responsabilidad conforme a la ley 18.046 recae en el directorio. Ahora, son responsables además solidariamente directorio y gerente. ¿Y por qué son responsables solidariamente el directorio con los gerentes? Ya hemos dicho que el directorio designa al gerente y este es de confianza del directorio. Por lo tanto, en definitiva, en estas confianzas del directorio al gerente y la designación que hace él mismo, y es una elección, efectivamente, cuando se trata de responsabilidades de altos ejecutivos de la compañía, responden todos conjuntamente porque se entiende que efectivamente ellos han tenido la posibilidad de control, fiscalización, modificación, destitución, nombramiento, etc. Por otro lado, hay responsabilidades penales también respecto de los peritos, de los contadores y de los auditores externos cuando estos en definitiva contengan informes, declaraciones o certificaciones falsas, inducen en definitiva a error a los accionistas respecto de la situación de la compañía. Ojo, porque se supone que los auditores, y efectivamente una de las imputaciones que se formulan en el caso de la Polar, es precisamente a los auditores externos que como no detectaron los auditores externos en definitiva dichos maquillajes de la contabilidad de la misma para llegar en definitiva a producir el debacle económico que produjo la Polar. Ahí tienen ustedes un ejemplo en que efectivamente se le imputaba responsabilidad fundamentalmente a los auditores externos, porque habiendo en definitiva revisado los estados de contabilidad durante 3 años que se habían producido en definitiva estas situaciones, no fueron capaces de detectar de que habían anomalías. Así, por ejemplo, en general en el negocio de la Polar se entiende que entre un 2 y un 3% de los créditos tienen que declararse anualmente incobrables.
al no haber créditos incobrables castigados anualmente, algo sospechoso tiene que haber, porque la industria respectiva tiene márgenes de ese tipo. 2 a 3% de los créditos que entregan en definitiva al público son declarados incobrables y no se pueden cobrar por todos los esfuerzos que se hagan. En definitiva no resulta posible cobrar, y eso es la experiencia histórica, de manera que cualquiera que entiende la actividad de la industria sabe que existe alrededor de un 2 y un 3% de los créditos otorgados anualmente que son en definitiva incobrables y que tienen que ser castigados. Y por lo tanto no pueden permanecer de arrastre largo tiempo, porque eso es absurdo, se van acumulando. Y entonces, claro, lo que pasó con la Polar, de que entre el 2 y el 3% anualmente, si eso se repite, claro, llegamos a que las pérdidas podrían estar significando un castigo de alrededor del 10 al 12% de los créditos que son incobrables y que aparecían como capital real de la compañía, cuando en realidad eran créditos que debieron oportunamente haber sido castigados. Bien, eso fundamentalmente. Hoy en día, el año 2018 se dictó la ley 21.121, que estableció el delito de administración desleal en la responsabilidad de los directores de la sociedad anónima. Esto es un coletazo, bueno, en el caso de Chile, de la Polar, por supuesto. El delito de administración desleal que se empezó a discutir como consecuencia de la debacle de la Polar en Chile, pero que viene en definitiva de las discusiones en el derecho comparado desde el caso Enron, terminó finalmente decidiendo la incorporación de un tipo penal específico por administración desleal de los directores de la sociedad anónima. De manera que en ese caso, para mejorar en definitiva el control y fiscalización y mejorar las conductas de los directorios, sobre todo de los directorios profesionales, se estableció en definitiva una conducta penal a objeto de sancionar a los directores que no administran en el interés de la compañía, sino que administran en el interés propio. Bien, eso es más o menos lo que nosotros podemos decir respecto del directorio. El segundo elemento de administración en la compañía es el gerente de la sociedad anónima. Ya hemos dicho que el gerente puede ser un gerente que es el ejecutor de los acuerdos del directorio y por lo tanto de confianza del directorio, o pueden haber varios gerentes, un gerente general y varios gerentes de área. Eso va a depender de la magnitud de la compañía y de las necesidades de administración de la misma. Por lo tanto, no existe una norma a este respecto. Es, en definitiva, el directorio el que va a verificar cómo ordena desde el punto de vista de los altos ejecutivos de la compañía. Por lo tanto, podría haber un gerente general, varios subgerentes, o haber un gerente general y un gerente por área, o haber un solo gerente general y no haber en definitiva más gerentes. Pero eso va a depender efectivamente de las necesidades que la compañía a este respecto tuviera. ¿Quién designa al gerente de la sociedad anónima? Ya hemos dicho, lo designa el directorio y permanece en el cargo de tal, en definitiva, mientras cuente con la confianza del directorio. Y es el directorio el que le fija además cuáles son las atribuciones y deberes y lo puede reemplazar a su arbitrio, es decir, en cualquier momento le puede pedir la renuncia. Normalmente ustedes van a decir, bueno, una cosa es el problema del funcionamiento. Hay que tener presente que el gerente es un empleado de la compañía y como empleado de la compañía eventualmente está regido por un contrato de trabajo. Normalmente es un empleado además de confianza y como es un empleado de confianza tiene disposiciones en definitiva de carácter laboral especiales que se le aplican al mismo. Hay ciertas incompatibilidades en el cargo de gerente de una sociedad anónima. Incompatible el cargo de gerente de la sociedad anónima con la de presidente, auditor y contador de la misma sociedad. Y en el caso de las sociedades anónimas abiertas, es incompatible con el cargo de director. Por lo tanto, en sociedad anónima cerrada, el gerente podría ser eventualmente un director de la compañía. En las sociedades anónimas abiertas, el cargo de gerente es incompatible con el de director.
pero además también es incompatible con el de presidente, auditor y contador de la misma sociedad por razones obvias. O sea, no hay independencia en ese caso, y además porque si se reúnen de presidente y gerente, va a ser el ejecutor. Y por lo tanto, entonces, prácticamente podría hacer lo que estimara pertinente, incluso saltándose el funcionamiento del directorio como órgano colegiado. Por esa razón es que se prohíbe que el presidente, incluso en una sociedad anónima cerrada, en que sería compatible el cargo de director con gerente, no puede tener la calidad de presidente de la compañía. Tienen que ser cargos distintos. ¿Qué facultades y atribuciones tiene el gerente de la sociedad anónima? Conforme al artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, al gerente de la sociedad anónima le corresponde la representación judicial de la compañía. Esta norma de carácter procesal tiene por objeto facilitar, en el fondo, la intervención en juicio de la sociedad anónima. Esa es la razón y la justificación, por lo tanto, actúa con las facultades del artículo 7 conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Código de Procedimiento Civil. Pueden, en todo caso, revisar sobre esta materia, aparte de las disposiciones que ustedes de carácter procesal ya las manejan, porque ahí está la representación y las facultades de representación que tiene el gerente desde el punto de vista judicial. Lo más importante de las facultades del gerente es que él es el ejecutor de los acuerdos del directorio. Por lo tanto, las instrucciones del directorio tiene que cumplirlas el gerente y tiene que rendir cuenta respecto al cumplimiento de los acuerdos. Tiene derecho a voz en las reuniones, y esto es importante tenerlo presente por las responsabilidades que se deriven. Acuérdense que dijimos que el directorio con el gerente son solidariamente responsables de los acuerdos y medidas que adopten. ¿Y por qué son solidariamente responsables? Porque el gerente tiene la oportunidad de manifestar su desacuerdo en las reuniones de directorio. Esto en la teoría, por favor, en la teoría, el gerente tiene derecho a voz y puede decirle yo no estoy de acuerdo con tal medida, pero ustedes tienen que tener presente que si el gerente es de confianza del directorio, el problema va a ser que si el gerente se opone, no está de acuerdo con las medidas que adopta el directorio, lo que va a hacer el directorio es reemplazar al gerente. Por lo tanto, el gerente que quiere salvar su responsabilidad tiene que efectivamente manifestar su desacuerdo con la medida adoptada por el directorio y tiene que entonces poner en conocimiento del mismo dicha circunstancia para salvar su responsabilidad. Pero lo más probable, como hemos dicho, en este caso los desacuerdos del gerente con el directorio podrían generar que el directorio pierda la confianza en el gerente y lo reemplace y designe en definitiva un gerente distinto. Eso es un riesgo, pero eso es parte, en definitiva, de que el funcionamiento de la sociedad requiere de que opere de esa manera. Pero si él quiere salvar su responsabilidad, tiene que manifestarlo, independientemente que eso signifique eventualmente la remoción del cargo respectivo. Además, el gerente de la compañía es el secretario de actas del directorio y de la junta de accionistas. Por lo tanto, el responsable de levantar actas de los acuerdos del directorio y de los acuerdos de la junta de accionistas es el gerente. Él es el responsable de levantar el acta. Esto no significa que el acta solo sea suscrita por el gerente. El acta, ya hemos dicho, en el caso de las juntas ordinarias o extraordinarias, es la misma junta la que designa quiénes van a suscribir el acta, en definitiva, que debe levantar. Muchas veces los secretarios de actas de la junta ordinaria o extraordinaria no son los gerentes, sino que son, en definitiva, los abogados de la compañía. Y son ellos los que tienen la obligación de redactar el acta y de presentarla para la firma por parte de los accionistas que hayan sido designados para suscribirla. Bueno, en el directorio también ocurre algo similar. Si bien es cierto, la norma dice que él tendría el carácter de secretario, puede designar el directorio a una persona distinta. Cuando eso ocurre, lo habitual es que se designe al abogado de la compañía como secretario del acta del directorio y él prepara el acta en definitiva para que sea suscrita por los directores y aprobada por los directores en la sesión siguiente. Al gerente le corresponde el manejo de las oficinas administrativas, contables de la compañía. Por lo tanto, él es el responsable
de que se lleven los libros de contabilidad, que los libros se lleven al día, que estén oportunamente las informaciones en poder de los directores. Es él, el gerente, el que además debe custodiar estos libros. Acuérdense que nosotros decíamos que el registro de accionistas a quien se le presenta para que incorpore a los accionistas al registro de accionistas es precisamente el gerente. Él debe preparar incluso los títulos accionarios para que sean firmados por el presidente del directorio o presidente de la compañía conjuntamente con el gerente respectivo. Y le corresponde firmar, en definitiva, por lo tanto, al gerente los títulos de las acciones conjuntamente con el presidente del directorio o presidente de la compañía. En cuanto a las remuneraciones del gerente de la sociedad anónima, a diferencia de lo que ocurre con los directores no son empleados de la sociedad anónima. Los directores son personas de confianza del directorio y reciben, en definitiva, dietas por funcionamiento del directorio. En cambio, el gerente es un empleado de la compañía y por lo tanto se le remunera como tal. Quien fija la remuneración del gerente es el directorio. En cambio, quien fija los pagos que eventualmente va a recibir, bonos, premios u otros por parte del directorio, es la junta de accionistas. De manera que el gerente entonces es efectivamente un empleado de la compañía y por lo tanto tiene un contrato de trabajo a este respecto. ¿Qué responsabilidad tiene el gerente respecto? El gerente responde, ya hemos dicho, conjuntamente con los directores. Su responsabilidad es solidaria y por lo tanto entonces el gerente, si quiere salvar su responsabilidad, tiene que dejar constancia, sobre todo respecto a las conductas que se derivan en los directorios, dejar en la respectiva sesión de directorio constancia en el acta de su opinión y que por eso es que tiene derecho a voz en esa, no tiene derecho a voto, por lo tanto, efectivamente el directorio podría acordar contra la opinión del gerente a adoptar acuerdos que tendría que cumplir el director posteriormente. Bien, con eso tenemos todo lo que es, en definitiva, la administración de la compañía. La administración entonces está radicada en un directorio que es de confianza de la junta de accionistas y a la vez el directorio designa gerente o gerentes cuando corresponda y estos son de la confianza del directorio y pueden ser removidos por el directorio cuando lo estime conveniente, sin perjuicio de tener que cumplir, por supuesto, con las obligaciones de carácter laboral respecto del gerente. Normalmente en los contratos de los gerentes se incorpora una cláusula en la que se le prohíbe a los gerentes, en definitiva, dedicarse en lo personal a actividades similares a aquellas que se realiza, que lleva adelante, en definitiva, la compañía. Y también se le prohíbe el ejercicio de esa misma actividad en compañías de la competencia dentro del plazo que se fija habitualmente, que puede ser de 1 o 2 años. Por lo tanto, es una obligación de no competir por un lado y una obligación por otro lado de no ir a trabajar en áreas similares a las que se desempeñaba, porque podría haber un aprovechamiento del conocimiento que él mismo ha adquirido en la compañía en beneficio propio. Por eso es que también es cierto que se establecen indemnizaciones importantes cuando se le pone término al contrato a estos gerentes, porque normalmente hay prohibiciones de 1 o 2 años a su respecto para poder en definitiva dedicarse a una actividad similar o de la competencia y lo que hace que en definitiva estas indemnizaciones comprendan en el fondo una compensación económica que tiene por objeto posibilitar que efectivamente cumpla con las provisiones que le establece el contrato. Bien, nos corresponde analizar ahora las juntas de accionistas como órgano máximo de deliberación de la compañía. Las juntas de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias deben verificarse a lo menos una vez al año en el primer cuatrimestre de cada año. Las juntas extraordinarias a su vez se realizan cuando sea necesario.
Cuando el funcionamiento y de los negocios y actividades lo requiera, tenga que reunirse. No es fácil reunir porque estamos hablando de un órgano colegiado, normalmente numeroso. Recuerden que los accionistas pueden ser muchos y como sobre todo en grandes compañías no es fácil reunirlos. También es necesario tener presente que muchos accionistas de las compañías no tienen mayor interés en participar en definitiva en los procesos de información de la compañía y muchas veces a estas juntas ordinarias o extraordinarias de accionistas concurren muy pocos accionistas. Los accionistas que tienen como característica, en definitiva, tener acciones solo porque tienen procesos de inversión, muchas veces no participan de las juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas y lo único que les interesa es la distribución de los dividendos, porque ellos en el fondo han hecho una inversión con el objeto de rentabilizar esas inversiones y lo que les interesa es que la compañía sea exitosa, que tenga muchas utilidades y que las utilidades sean distribuidas anualmente a los accionistas. Y por eso no les interesa tomar mayor intervención o participación, o bien porque en definitiva su participación es muy baja y por lo tanto prácticamente no inciden en los acuerdos que pudieran adoptarse a este respecto. De manera que ustedes comprenderán, por ejemplo, sociedades anónimas que tienen 2.000, 3.000 accionistas y normalmente a la junta de accionistas llegan 200, 300 accionistas, no más que eso, y la mayor parte de ellos representados, es decir, uno lleva y tiene en definitiva acciones por un número importante de accionistas o por los controladores, y son ellos los que en definitiva imponen las decisiones de qué hacer o no hacer. La única posibilidad que yo tengo si soy un pequeño accionista es en definitiva decidir irme porque no comparto en definitiva las políticas de la compañía y además como las utilidades que están distribuyendo no son exactamente las que yo quería, lo que podría hacer es poner en venta mis acciones en el mercado de valores y dejar de tener el carácter de accionista de esa compañía. Hay que tenerlo presente que eso ocurre en un gran número de sociedades, sobre todo las sociedades más grandes, donde el número de accionistas son muchos y donde en definitiva el controlador de la compañía es el que tiene una parte importante de las acciones de la misma. Bien, ¿cómo se clasifican? Dijimos en juntas de accionistas ordinarias y extraordinarias. Vamos a referirnos primero a la junta ordinaria de accionistas. Estas juntas ordinarias de accionistas, a lo menos se va a realizar una en el año, que es la junta que debe realizarse dentro del primer cuatrimestre de cada año para imponerse en definitiva de los estados financieros y contables de la compañía y aprobar aquellas exigencias que son propias de la junta de accionistas ordinaria y que eso tiene que hacerse dentro del primer cuatrimestre de cada año donde se van a determinar cuáles son los dividendos a distribuir, cuáles son las utilidades que ha generado la empresa, aprobar los estados contables y ver cómo está el funcionamiento de la compañía. Designar a los directores, designar a los auditores externos, es decir, cumplir con aquellas exigencias que son de competencia de una junta ordinaria. ¿Podrían haber más juntas ordinarias en el año? Sí, podría, y en el estatuto se va a establecer cuántas juntas ordinarias debieran haber en el año. La verdad es que una podría parecerles a ustedes poca, pero entendiendo cómo funcionan normalmente las juntas ordinarias de accionistas, pareciera ser un número una al año, sobre todo por las razones que ya hemos expuesto, es suficiente, incluso en la que no participan por regla general todos los accionistas. Si hubieran más, se dificultaría más el número de participantes y por lo tanto habría menos accionistas que participarían de las mismas. En general, no creo que por estatuto se contemplen más de 2 juntas ordinarias de accionistas al año. Sin perjuicio de eso, cuando sea necesario, siempre es posible reunir a la Junta por la vía de las juntas extraordinarias de accionistas, en las cuales indudablemente se van a tratar las materias para la convocatoria respectiva, y además hay algunas materias que requieren precisamente de que se celebre una Junta extraordinaria de accionistas para adoptar acuerdos sobre esa materia. Ya lo hemos dicho que requiere de Junta extraordinaria de accionistas la modificación, por ejemplo, del estatuto social y junta extraordinaria de accionistas específica para tratar en definitiva el incremento de capital o la disminución del capital de la compañía. De manera que efectivamente las juntas
ordinarias o extraordinarias no son frecuentes en el funcionamiento de una sociedad, sobre todo cuando se trata de sociedades de gran envergadura. Y respecto de las juntas de accionistas ordinarias o extraordinarias de las pequeñas sociedades anónimas, fundamentalmente sociedades anónimas cerradas, la verdad es que tampoco son muy dados a hacer juntas ordinarias o extraordinarias. Normalmente son los directorios los que administran y al final convocan a la reunión de junta ordinaria de accionistas una vez al año dentro del primer cuatrimestre de cada año para rendir cuenta general del funcionamiento de la compañía, adoptar acuerdos respecto a las utilidades y de la distribución de las mismas. De manera que hay que tener presente efectivamente que esta actividad de las juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas no es una actividad muy frecuente, ni en las pequeñas sociedades anónimas ni en las grandes sociedades anónimas. Por las dificultades en las grandes sociedades anónimas para reunir a los accionistas y en las pequeñas sociedades anónimas porque al final normalmente en el directorio están representados los accionistas. Y estando representados mayormente los accionistas, la verdad es que la información fluye a través del directorio y no a través de las juntas de accionistas, sin perjuicio que también podrían practicar juntas extraordinarias cuando lo estimaran conveniente, porque es mucho más fácil reunir a todos los accionistas en una pequeña sociedad anónima, sobre todo en la sociedad anónima cerrada, donde muchas veces el número de accionistas son bajos, es decir, 4, 5, 10, no más que eso. Normalmente sociedades anónimas cerradas, los accionistas son incluso a veces los mismos que integran el directorio respectivo. Bien, vamos a dejar hasta aquí porque ha sido bastante extenso. Nos vamos a referir en la clase subsiguiente a lo que son las facultades de la Junta de Accionistas para ver los órganos de deliberación funcionando en la sociedad anónima. Hay que tener presente que integran la Junta de Accionistas los dueños de la compañía. Por lo tanto, este es el órgano de máxima decisión dentro de la sociedad anónima. Y es el órgano que además designa el directorio. Es el órgano que controla y fiscaliza el directorio, que además puede pedir y revocar el directorio y designar uno nuevo. Por lo tanto, en realidad es el órgano de máxima decisión dentro de la sociedad anónima. Bien, están liberados, creo que me pasé un poco en la hora, pero bueno, por lo menos alcanzamos a ver todo lo que es la administración de la sociedad anónima y parte de lo que es el órgano de deliberación. Nos queda una parte de este órgano de deliberación y nos quedaría ver los órganos de control y fiscalización de la sociedad anónima, sean internos como externos, y propios de la sociedad anónima y además de derecho público, como serían la superintendencia y la Comisión de Mercado Financiero. Bien, larga, pero muy reglamentario, pero pueden en definitiva verlo en la misma ley. Lo que hemos hecho es resumir un poco la ley para que tengan una visión de carácter general sobre cómo funciona la sociedad anónima. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? Bien, están desocupados. Marisol. No le iba a decir que ninguna duda, profesor. Ya.